Estimados hermanos en Cristo Jesús, he creído conveniente poder entregar un breve estudio bíblico relativo a aquellas personas que, porque el Señor así lo ha establecido, han perdido un ser querido. ¿Cómo debemos nosotros actuar frente a una situación tan dolorosa como cuando se nos va un hijo, un padre, una madre? Queda un vacío muy insondable en nuestro corazón. Pero no entristecemos por situaciones como esa, pero veamos qué dice el Evangelio para aquellos que somos creyentes. En Primera de Juan, versículo 1, nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Nuestro Señor Jesucristo nos va a hablar aquí de la pena de la muerte de un ser querido, de un creyente, de un hombre. Y es Él quien nos está hablando. Si nosotros queremos vivir en la vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, debemos entender lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. Después sigue, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue a la casa del Padre a hacer moradas para nosotros? Él sabe que en un momento determinado el Señor nos va a llamar, Él va, ya no va a estar con nosotros, Él se va, después de haber muerto en la cruz por morir por nosotros, Él se va al lado de su Padre y deja al Espíritu Santo. Y Él dice que se va a hacer moradas para nosotros. Nosotros, al momento de morir, nuestros seres queridos cuando mueren y mueren en Cristo Jesús, tienen un destino. Y este destino nos está dejando claramente en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, repito, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Veamos después qué dice la palabra del Señor en Génesis 37 del 34 al 35. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Aquí estamos viendo que es lícito sentir pena por la muerte de un ser querido. Eh, los judíos, cuando alguien de su familia fallecía, ellos rasgaban sus vestiduras en forma de demostrar su dolor y se vestían de cilicio, que es un vestido hecho con una tela muy parecida a lo que es el saco que antes hacía de sisal, pero de color negro, en señal de luto. Por lo tanto, es muy aceptable para nosotros los creyentes sentir penas por un ser querido. Cuando alguien de nosotros se muere, nosotros lloramos la pena y la pérdida del ser que se nos ha ido. Después dice en Isaías 51:11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. ¿Qué es Sion? ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo nos dijo anteriormente en Juan que iba a la casa de su Padre porque allí había muchas moradas? Bueno, Sion es la ciudad de Dios. Allí nos vamos a juntar todos los redimidos. ¿Quiénes somos los redimidos? Aquellos que han sido lavados nuestros pecados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Y cuál será la situación de aquellas personas que se van al encuentro con el Señor cuando estén con Él en su morada, en Sion? Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion, fíjense ustedes, cantando, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán de ellos. Nosotros nos quedamos muy tristes, pero debemos pensar de que aquellos que el Señor nos llama, o cuando nos llame, nosotros estaremos en una situación mucho mejor que la que estamos acá en la tierra. Y Él dice clarito, y Él dice, y el dolor y el gemido huirán. Tendrán gozo y alegría perpetua. Después en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán su consolación. Si usted ha llorado por la muerte de un ser querido, ha llorado una semana, 2 semanas, un día, 3 días, bienaventurado, porque usted siente la pérdida de un ser querido, porque nuestra parte humana nos hace pensar con dolor que ya no vamos a tener este ser querido a nuestro lado. Sin embargo, seremos consolados. ¿Y cómo seremos consolados? Con la palabra del Señor. Él nos está diciendo, hay muchas moradas, habrá gozo eterno, ya habrá alegría eterna, no habrá dolor.
porque huirá de ellos. Después vámonos a Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Todo lo que se quiere, un hijo, un padre, una madre, le llegó el tiempo de morir. El Señor en su infinita bondad y con su gran misericordia y con todo lo que es su autonomía, Él decide llamar a aquellos seres queridos nuestros a su lado. Y nosotros debemos aceptar ese llamado del Señor, pensando en aquello que ya hemos dicho anteriormente. Todo tiene su tiempo. A su papá, a su hijo, a su hija, a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, el Señor la llamó, era el tiempo. Y en el tiempo del Señor, cuando el Señor establece un tiempo, no hay quien, el Evangelio lo establece, no hay quien lo pueda hacer cambiar. Los tiempos del Señor se cumplen. Tiempo de hacer y tiempo de morir. Dice Eclesiastés, hay un tiempo de hacer, es decir, hacer cosas, hacer hijos, tener hijos, hacer su casa, hacer una profesión, pero también hay tiempo de morir, así como hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Todo el Señor lo hizo hermoso en su tiempo y sin entender el hombre la obra que ha hecho Dios. Nosotros no vamos a entender el por qué el Señor llama a nuestros seres queridos, por qué el Señor da un tiempo para cada cosa. Sin embargo, su palabra lo dice claramente. En Apocalipsis 15:13 dice, oí una voz, Juan, escucha, ¿cierto? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Más adelante dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos le siguen. Usted es un hijo del Señor. Su padre fue un hijo del Señor. Su hermano fue un hijo del Señor. Su madre fue un hijo del Señor. Conocieron al Señor, anduvieron en sus caminos. Nosotros debemos entender de que lo que aquí está diciendo en Apocalipsis el Señor, repito, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos le siguen. La principal obra que nosotros hacemos para ser aceptos en el amado es creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos limpia de todo pecado. Hemos pasado de muerte a vida. Viviremos una vida eterna en Sion, en aquellas moradas que Cristo nos fue a preparar. Estimada hermano, que me escuchen, si el Evangelio, la voz del Señor, la palabra del Señor, nos está hablando sobre la naturalidad de la muerte, lo natural es que es sentir la pérdida de un ser amado. Sin embargo, también nos da la solución para pensar que nosotros debemos acatar la voluntad del Señor. Los que mueren en Cristo mueren gozosos porque estarán por siempre frente a la cara de nuestro Señor. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni que ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando vayamos a su encuentro, es decir, cuando Él nos llame. Los muertos en Cristo hoy día duermen esperando el día de la redención para estar por siempre con Él a su lado. Les doy una señal de esperanza, una señal de fe. Resignarnos y dar gracias al Señor, porque llamó a nuestros seres queridos a su presencia, es ratificar la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, es creer en su palabra, es tener la certeza de que se está cumpliendo aquello que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Con el corazón a lo mejor henchido de dolor, pero con mucha esperanza, poco a poco nos pasará de este dolor a la tranquilidad, y de la tranquilidad al gozo y a la alegría de saber que nuestra madre, a cual amamos, al cual todavía nosotros no olvidamos de nuestro corazón, pero sin embargo tenemos la fe, la esperanza y el descanso porque hemos sido consolados con la palabra del Señor
y con su muerte preciosa en la cruz. Estimado hermano, espero que este estudio pequeño y breve de los evangelios con respecto a aquellas personas que se van, usted le haya servido de gozo y por la fe en Cristo recupérese, órele al Señor para que le dé fuerza y el Señor le dará no solamente fuerza, sino que alegría para seguir con su vida y sirviéndole a Él. Que el Señor le bendiga. Amén.